el área de educación y la unidad de gestión de la educación virtual de la Universidad Andina Simón Bolívar da la más cordial bienvenida al conversatorio virtual Las redes sociales como aliadas para una educación remota. Para la realización de este conversatorio, usted tendrá habilitado la sección de chat, que se encuentra ubicado en la parte inferior central de su pantalla. Posterior a la presentación, se dará un espacio de preguntas y respuestas. Para garantizar una calidad adecuada en el conversatorio, usted permítase revisar los siguientes requisitos. Una conexión a Internet de 128 kbps, altavoces tipo diadema para disminuir el ruido externo. Recuerde realizar sus preguntas por la sección de chat que se encuentra ubicado en la parte central de la pantalla. El hospedador ha silenciado su micrófono y cámara para mejorar la conexión. Si tiene algún problema de conectividad, no se preocupe. El conversatorio está siendo grabado y será enviado a correo electrónico para que pueda revisarlo en cualquier momento. Además, esta actividad está siendo transmitida mediante Facebook Live por nuestro canal Andina Virtual. A continuación, damos paso a Gabriela Martínez, coordinadora técnica de la UGEP, quien moderará el conversatorio y presentará a los expositores de esta noche. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Jamie, y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos un día más en un tema que es muy importante y que hace referencia a las redes sociales y su aplicación en la educación, especialmente en este tiempo de coronavirus. Tenemos unos invitados muy importantes, muy especiales que nos están acompañando. Nuestro primer panelista es el doctor Jorge Valladares, que es licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad del Salvador de Argentina. Es máster en Filosofía y máster en Tecnologías aplicadas a la gestión práctica, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en Formación de Profesorado y TIC en Educación por la Universidad de Extremadura, España. Sus campos de investigación son la educación digital, educación no presencial, modelos tecnopedagógicos y competencias digitales docentes. Actualmente es el coordinador académico de la UGEF y de la especialización superior de educación y nuevas tecnologías de la información y comunicación. Avancemos, por favor, Jamie. Junto a Jorge nos acompaña Albertina Navas. Albertina Navas es doctora en comunicación, MBA y periodista. Cuenta con 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política, con énfasis en el ámbito digital. Ha impartido cátedra universitaria y capacitación ejecutiva a más de 3,000 participantes de instituciones públicas y privadas y ha asesorado a más de 30 clientes en 12 países. Ha sido considerada en el ranking de los ecuatorianos más influyentes de Internet y ha representado a la academia en las discusiones del Plan de Gobierno Electrónico del Ecuador. Ejerció en el periodismo económico en uno de los grupos editoriales más importantes del Ecuador y ahora conduce el programa en tiempo real en la radio en línea Energía FM. Es autora de publicaciones de circulación internacional, representa a América Latina en la mesa de discusión de comunicación digital de la Red Global de Comunicadores Católicos SINGIS y es consultora senior en la región. Finalmente, nuestro tercer panelista invitado es el magíster David Salas. Es magíster en estudios culturales y licenciado en periodismo. Ha colaborado como docente virtual y presencial en la Universidad de las Américas, Universidad Andina y Universidad de los Andes. Ha trabajado en el sector público en ONGs, en áreas de comunicación, proyectos sociales. Sus campos de investigación se relacionan con los estudios visuales, la educación y redes sociales aplicadas a la educación. Bienvenidos a nuestros participantes. Y en este punto, en esta noche, el tema que nos atañe es precisamente el papel de las redes sociales en un momento de crisis como el que estamos viviendo. El formato del conversatorio será que iniciaremos con unas preguntas para todos nuestros expositores en el orden en el que han sido presentados. Posterior a ello, haremos algunas reflexiones y pasaremos a las preguntas de nuestra audiencia.
para las preguntas de nuestra audiencia está disponible la sección de chat. Las iremos recogiendo durante las conversaciones y al final las trasladaremos a cada uno de nuestros panelistas, por lo que les pedimos que nos ayuden indicando en la pregunta a cuál de los panelistas está dirigida. Y en caso de que desean hacer una pregunta para uno o varios panelistas, por favor también indicarnos. Comenzaremos con una reflexión sobre el papel de las redes sociales en estos tiempos de COVID-19, obviamente enfocado en educación. Voy a pedirle a nuestro primer panelista, Jorge Valladares, que nos ayude con esta primera reflexión. Bien, buenas noches, Gabriela, buenas noches a todos los asistentes. También quiero saludar a mis compañeros panelistas, a Albertina, a David, que tengo el gusto de contactarlos virtualmente y a través de esta plataforma tecnológica. Bueno, sobre la temática que nos atañe el día de hoy, sobre esa incidencia o importancia de las redes sociales, en especial en esta educación remota, yo voy a hablar en clave de pedagogo, en clave de educador, ¿sí? Entonces, me parece que hoy en día, con este contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, prácticamente hay dos escenarios a nivel social. Por un lado, un escenario de incertidumbre, de no saber qué va a pasar en un futuro inmediato, y por otro lado, un escenario de improvisación, donde en este cambio abrupto y en este cambio que a todos nos tomó por sorpresa, de pasar de la cotidianidad al confinamiento, de la presencialidad a la no presencialidad, evidentemente que ha habido una serie de apuestas, improvisaciones, en función de ir respondiendo, de continuar una supuesta normalidad. En el contexto de la educación remota, porque yo no llamo a una educación remota una educación virtual propiamente, porque sabemos que en estos tiempos nos estamos dando cuenta de una brecha digital, ¿sí? Donde hay sectores de la población que no tienen conectividad o acceso al Internet. Hablo de educación remota, donde también tenemos que repensar en ciertas estrategias de tipo autónomo, autoinstruccional, de una cultura personalizada, donde uno asume la responsabilidad de varias estrategias dentro de su propia educación. A su vez, el cuerpo docente o el profesorado va renovando también sus prácticas, apostando, innovando, renovando esas estrategias que probablemente ya en la presencialidad eran costumbre, eran claras, y ahora pues toca ir probando y apostando por nuevos tipos de estrategias. Volviendo al tema de la pregunta de redes sociales en la educación, yo creo que ha habido un gran debate en los últimos años de cuál ha sido el papel de las redes sociales, inclusive antes del escenario del confinamiento. Si las redes sociales realmente son educativas o se las puede adaptar para un propósito educativo, o sencillamente desde un punto de vista maniqueísta, de considerarlas buenas o malas. Hay gente que decía no, son malas de por sí mismo porque desvían la atención, la concentración, o probablemente, hay información a lo mejor de vulnerabilidad o que atente contra la seguridad personal de uno. Estoy hablando de escenarios de ciberacoso, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, creo que hoy es la oportunidad de replantearnos y decir cuál es ese papel que nos invita las redes sociales a retomarlo en una educación remota, pensando en clave nuevamente de una educación digital o una educación virtual como una de las opciones de respuesta en esta educación remota. Y para ello yo me centro en tres criterios o tres conceptos para poder hacer esta integración. El primero es que hoy en día, a partir del surgimiento de las TIC en Internet, la web 2.0 y las redes sociales, podemos hablar de una educación abierta, en inglés Open Education. ¿Qué quiere decir esto? La educación abierta tiene tres características. La primera, que la educación abierta nos invita a superar esos regímenes formales o de educación formal, a pensar en estos espacios y tiempos de educación no formal e informal, ¿sí? Yo, por ejemplo, una de las grandes preguntas que muchas veces hago es ¿de qué manera esa escolarización formal puede ser complementada con esa educación no formal o en tiempos que están fuera de los tiempos oficiales dentro de un régimen académico? Por otro lado, es libre, ¿sí? Evidentemente que no es solamente dueño del conocimiento una persona, sino que varios están colaborando, varios están construyendo este conocimiento. El hecho de ser abierta y libre no implica necesariamente que sea gratuita, y eso a lo mejor es una distorsión que muchas veces uno cree, es un curso abierto, es un curso libre. Sí, perfecto. Es libre en el acceso, libre para poder llegar a la información. Puede ser gratuita dependiendo de la intencionalidad que se tenga determinada propuesta. Por otro lado, es importante, y este es el primer criterio, entonces creo que las redes sociales invitan a esta educación abierta, ¿sí?
a pensar en estos espacios no formales e informales. Lo segundo, y cito a dos autores, un chileno y un norteamericano, Cristóbal Cobo, chileno investigador, y John Moravec, estadounidense, que ellos tienen la propuesta de un protoparadigma llamado el aprendizaje invisible. ¿Y qué es esto del aprendizaje invisible? Hoy en día estamos aprendiendo fuera de la formalidad. Aquello que nos brinda el currículum o el contenido oficial, con la tecnología y las redes sociales podemos acceder a una cantidad de información, vamos generando nuestro propio conocimiento, vamos generando nuestros propios aprendizajes. Yo le pregunto a esta audiencia, y es el típico ejemplo que pongo, todos tenemos WhatsApp, los que podamos, digo, tener un teléfono inteligente. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes tomó algún curso en la universidad o en la escuela o en alguna organización sobre cómo utilizar WhatsApp y qué hacer con el WhatsApp? Sí, puede ser que a lo mejor hoy en día en tiempos de confinamiento uno experimente algún tipo de cursos, pero previamente no. Uno tuvo que asumir su propio aprendizaje y tuvo que generar nuevos sentidos y nuevas formas de comunicación a través de esta aplicación del teléfono móvil. Entonces, sí creo yo que las redes sociales, a través de los blogs, del Facebook, del Twitter, del Pinterest, te pueden generar este tipo de aprendizaje invisible. Y lo tercero que me parece importante es que para entender en la educación hay que entender la lógica C que llamo yo, ¿sí? La lógica con C mayúscula. Porque las redes sociales te invitan a esta lógica de superación de esas formalidades o individualidades. Se privilegia la colaboración, ¿sí? El colaborar para construir el conocimiento. Se privilegia el crear nuevos conocimientos. Se privilegia el compartir antes de asegurar lo que es la propiedad privada de un determinado contenido. Yo comparto los contenidos a través de las redes sociales y también de alguna u otra manera garantizo que otras personas también puedan tomar ese contenido y lo puedan reproducir o a lo mejor lo puedan ampliar. Y a su vez, en la lógica C, el ir creando estos grupos de interés que permiten de alguna otra manera pasar de las redes a esas comunidades que están afincadas o agrupadas en esos intereses comunes. Entonces, en esa lógica C, tenemos que pensar en algún momento que las redes sociales nos invitan a los educadores también a pensar en esa lógica, ¿sí? A que probablemente si yo tengo esta diapositiva para determinada asignatura y ya no lo volveré a dar más, a lo mejor esa diapositiva la subo a un espacio colaborativo de red social tipo SlideShare, que son para difusión de contenidos digitales, y puedo colaborar y compartir esa información en diferentes redes sociales. Entonces, para resumir esta primera aproximación y doy paso a mis otros compañeros panelistas, la educación abierta, el aprendizaje invisible y la lógica C permiten de alguna otra manera esa integración de las redes sociales en una educación virtual como una opción para una educación remota en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Doy paso, Lorena. Muchas gracias, Jorge. Y destaco en la participación de Jorge algunos conceptos clave, como el hecho de que nos hemos visto en una incertidumbre y en la necesidad de improvisar en estos momentos para atender a la educación. Hablamos del término de educación remota en lugar de educación virtual y de la brecha digital existente en este momento y que se ha hecho evidente en estos tiempos. El papel de las redes sociales y plantear cuál es ese papel dentro de la educación es un elemento importante de los que nos comparte Jorge, basado en tres argumentos: una educación abierta y libre, un aprendizaje fuera de lo formal y la lógica C de colaboración, creación y compartir nuestros contenidos. Bajo esta misma temática sobre el papel de las redes sociales en el tiempo de COVID-19, vamos a darle el paso a Albertina para que nos comparta sus primeras apreciaciones. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a mis compañeros panelistas y a todas las personas que se han conectado a este conversatorio. Bueno, para complementar un poco la visión de Jorge, que como bien dijo él, parte de una lógica de pedagogo, yo quisiera en cambio hacer un análisis desde una lógica de comunicadora, desde la comunicación, porque la comunicación en este caso es un ámbito un poco más amplio dentro del cual está insertada esa experiencia educativa de los estudiantes y por supuesto está afectada por el entorno de comunicación que está ocurriendo. Y quisiera referirme específicamente a 4 fenómenos que hemos podido observar a partir justamente de este impacto del COVID-19. El primero
llamado infodemia, que es este término que ha acuñado la OMS para referirse a lo que ellos llaman la pandemia de la información. Que va más allá de lo que en un momento dado era la infoxicación, cuando hablábamos en un momento estos grandes volúmenes de información que excedían nuestra capacidad de gestión de la información. Ahora no solamente es un volumen excesivo, sino que ya es tanto que empezamos a descartar incluso información valiosa y empezamos a no poder reconocer cuáles fuentes son confiables y cuál contenido es valioso en este contexto. Entonces uno ni siquiera termina compitiendo, en este caso, por ejemplo, universidad contra universidad, sino que uno compite con lo que en las redes sociales uno puede ver del amigo, de la abuelita, del papá, del maestro, del gato, etc. Uno está compitiendo con un mare magnum de información que no puede administrar. El segundo comportamiento observable que nos ha dejado este proceso de la pandemia es la hipersensibilidad. Esto está generando unas retóricas de cierto nivel de manipulación que están generando polarizaciones que sacralizan o satanizan a las personas o a ciertos personajes o actores de la sociedad. Por ejemplo, entonces, si alguien ve a alguien en la calle, entonces se vuelve un diálogo de el inconsciente que sale a la calle versus el consciente que está en la casa. El que ama su vida que está en la casa versus el que no la respeta que está en la calle. Y todo se pone en términos de opuestos. El bueno y el malo, el consciente y el inconsciente, el que sí entiende y el que no entiende, el inteligente y el tonto, y no queda nada en la mitad. Entonces hay una polarización hacia los extremos que no es sana, que no es positiva. Un tercer escenario que también es observable, sobre todo en un ambiente digital, es el que estamos viendo ciclos atípicos. Por ejemplo, a partir de febrero de este año, se han registrado 100 veces más búsquedas en Google que los promedios de tiempos anteriores. Eso significa que hay una avalancha de personas buscando información. De esa información que se busca, más de un 60% corresponde efectivamente a COVID y a todos los temas relacionados con la pandemia. Entonces, se da esta paradoja. La gente está harta de la información, pero busca desesperadamente información. Entonces, volvemos a esta lógica de opuestos. Y finalmente, el cuarto escenario, que lo veo muy claramente en una lógica de comunicación, es el de la desinformación. Lo que vulgarmente la gente llama fake news y que un poquito nos negamos desde la academia a llamarlo así, porque la traducción literal de fake news sería noticias falsas, y este es un fenómeno mucho más complejo que una noticia falsa. Pueden ser noticias verdaderas en contextos falsos, pueden ser noticias falsas en contextos verdaderos, pueden ser noticias parcialmente verdaderas en contextos parcialmente verdaderos o falsos, o incluso noticias verdaderas sin contexto, que pueden inducir a una conclusión no válida. Entonces, fíjense ustedes, estamos en un escenario donde estos cuatro fenómenos, infodemia, hipersensibilidad, ciclos atípicos y desinformación, están de alguna manera incidiendo en cómo nos estamos relacionando y comunicando entre los distintos actores de la sociedad. Esto, a su vez, uniéndome a tu pregunta, está marcando la experiencia educativa que están ahora viviendo muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque su experiencia de educación remota puede estar también afectada por estos factores. Por ejemplo, el tema de la hipersensibilidad. De pronto, para un estudiante, el tener que conectarse a la clase es fantástico porque se desconecta de mamá, que si no lo pondría a lavar los platos o a arreglar su cuarto o no sé qué. Entonces, de pronto la evaluación que haga va a ser excelente, pero porque está cruzada de un evento externo extraordinario que no necesariamente es relativo a su experiencia educativa. Igual forma puede pasar al revés, que un chico realmente esté muy conectado con los videojuegos o con un deporte en casa o con poder conversar con sus hermanos, y ese conectarse virtualmente le esté disociando de una experiencia que él consideraba más positiva. Entonces también vamos a ver que estas experiencias educativas, como muy bien dijo Jorge, no es
educación virtual necesariamente, es educación remota. Y en ese sentido van a estar también cruzadas, matizadas, filtradas por estas experiencias del entorno comunicativo que está tan cargado de estas retóricas de manipulación, de desinformación y de polarización. Muchas gracias, Albertina, por tu participación. Destaco el tema de la infodemia dentro como un concepto importante que nos obliga a buscar o a reconocer cuáles son los contenidos valiosos y discriminarlos de aquellos que no lo son. Y los temas importantes como la hipersensibilidad y polarización, los ciclos atípicos en los que nos vemos inmersos y la desinformación que nos generan unas nuevas experiencias. Doy el paso ahora a David para que nos ayude con su opinión sobre este tema. David, tu micrófono está desactivado. Ahí sí. Muy buenas noches con mis compañeros panelistas, buenas noches con el público asistente. Es un gusto poder estar en este espacio. Con respecto a la pregunta, me uno a las reflexiones hechas por Jorge y Albertina con respecto al papel de las redes sociales. Sí, a mí me gustaría acotar un poco también que este tema de la COVID-19 ha hecho que los usuarios de Internet cambien sus hábitos de consumo de información. Por ejemplo, hace muy poco, a inicios de abril, HotSuite hizo su primer sondeo del año con respecto a los comportamientos por la COVID-19 y determina que los usuarios, tanto hombres como mujeres, tienen un mayor consumo de plataformas de streaming. Entiéndase, YouTube, Netflix, es decir, que la gente en el confinamiento o las personas que tienen acceso a estos medios, lo que están buscando es maneras de entretenerse, ¿sí? No sabemos mucho si de informarse, pero sí de entretenerse. El segundo consumo de estas herramientas viene básicamente en lo que son redes sociales, ¿sí? Entiéndase todas ellas, Facebook, Instagram, Twitter. Inclusive hay un mayor número de descargas de la red que está ahorita en auge, que es TikTok. También tenemos después consumo de buscadores de Internet, ¿sí? Entonces, esto nos presenta un escenario global en donde las personas están intentando dirigir sus intereses o visibilizar o materializar las cosas que ellos desean buscar a través de estas plataformas. Entonces, en este escenario, creo que es pertinente pensar o pensarnos ya como colectivo, como sociedad, que el uso de las redes sociales o el uso del Internet aumenta de forma acelerada. Y creo que nosotros actualmente no nos podríamos concebir sin el uso de nuestra red social. Nuestra rutina, tanto laboral, personal, académica o como de ocio, ya no existe sin una red social. Me uno a lo que decía Jorge al inicio. ¿Cuántas veces revisamos el WhatsApp al día para ver si escribió algún familiar, algún colega, algún amigo, si tenemos alguna cadena o información? De igual forma, como mencionaba Albertina, ¿cuántas veces al día ingresamos a Twitter, a las páginas de los medios de comunicación para intentar encontrar una respuesta con lo que pasa en el mundo? Si la pandemia se extiende, si el confinamiento sigue, si es que el 31 salimos nuevamente a las calles, cuáles van a ser las medidas, qué implica los semáforos, qué está planificando hacer el gobierno. ¿Sí? Entonces, en estos escenarios, nosotros estamos viviendo de una forma hiperconectados. Así no queramos, el teletrabajo, nuestras obligaciones de todos los días, nos obligan a estar mucho más tiempo en pantalla, ¿sí? La pantalla se ha vuelto como nuestro mecanismo de ver, de observar y de relacionarnos con el mundo. Y frente a esto, las redes sociales nos muestran, desde mi punto de vista, dos complicaciones un poco importantes en su uso, ¿sí? El primero sería una adicción, que muchos de nosotros puede que no caigamos en cuenta sobre ella, que estamos constantemente revisando las redes sociales para intentar tener ese contacto con el mundo exterior, con el mundo real que lo vemos a través de este mundo virtual. Y en segundo lugar, nosotros también podemos ver lo que se conoce como el síndrome FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out y en español sería temor a perderse algo, ¿sí? Entonces, este temor a perder algo, este temor a perder algún tipo de contenido, básicamente es una
visibilización del deseo de estar conectado constantemente y estar conectado y ver qué es lo que están haciendo los otros. Y si es que yo no veo lo que están haciendo los otros o veo lo que pasa en el mundo, no me siento identificado. Siento que estoy excluido, siento que no estoy formando parte de. Entonces, las redes sociales se convierten en ese escenario virtual en donde ahora se está materializando el mundo físico, el mundo real, ¿sí? Frente a esto, en el ámbito de la educación, también cabe recalcar que muchas personas satanizan las redes sociales. Muchas personas también les ven como un mecanismo de salida a esta opción del confinamiento frente al COVID. Y yo les invitaría a pensar un poco en cómo se fundamenta o desde dónde nace esta idea de la web social. Entonces, son dos principios claves. El primero es una inteligencia colectiva, en donde todos empezamos a participar y empezamos a generar conocimientos con respecto a un tema. Y este tema siempre tiene que estar vinculado a un contexto, sea un contexto, sea político, sea global, sea económico, sea personal, sea social o sea cultural. Y también se basa en una arquitectura de la participación. Entonces, esta arquitectura de la participación lo que busca es que todas las personas que están conectadas en esta red, a través de enlaces, compartir contenidos, producir contenidos, logren participar de lo que está sucediendo, ¿sí? Y ya como para ir cerrando, es también importante conocer cuál es el rol del sujeto, del individuo, del ente que está inmerso en la red social, ¿sí? Nosotros conocíamos, o el concepto que se utilizaba años atrás era el de prosumidor, el de productor y consumidor de contenidos. Entonces yo como individuo entro a mi Facebook, entro a mi Twitter y consumo lo que están los otros produciendo y a la vez puedo producir una fotografía, un texto, un video. Pero actualmente los usuarios de las redes sociales ya no solo son consumidores y productores. Ahora se han convertido inclusive en difusores y editores de información. Cuando yo retuiteo, cuando yo reposteo, cuando yo comparto una cadena de WhatsApp, también soy difusor de información. Y esta información, como bien mencionaba Albertina, puede o no puede ser verdadera. Puedo estar desinformando, puedo estar generando algo que no está verificado. Y a la vez puedo ser editor de la información. Hemos visto muchos casos en donde personas crean contenidos, hacen estas, entre comillas, fake news y las difunden. Y cuando las personas no tienen esta capacidad de indagar, de buscar, de cerciorarse que las fuentes son fidedignas, son confiables, esta difusión termina confundiendo, ¿sí? Termina desinformando. Entonces, en este escenario, las redes sociales podrían ser una herramienta clave para la comunicación en época de pandemia. También podrían ser un escenario de aprendizaje colaborativo, sincrónico, asincrónico o individual, pero a su vez también podrían ser o podrían tener una arista que cree desinformación, pánico, caos, ¿sí? Estos síndromes de adicción, el síndrome que les mencionaba de estar siempre conectado, y creo que con eso podría cerrar ya, Gaby. Ok, David, muchas gracias. Destaco contigo los conceptos sobre el consumo que se ha distribuido en este momento entre entretenimiento y redes sociales y las complicaciones como la adicción y el temor a perderse algo. En esta primera etapa cerramos los conceptos pedagógicos y los conceptos comunicacionales, ubicando a la persona como un productor, consumidor, difusor y editor de una información que puede ser veraz o no. Y nos ponemos en un momento en el que hay que pensar si las redes sociales son un escenario para producir aprendizaje o son un espacio más bien de distracción y de generación de adicciones. Cerrando este espacio, para cerrar esta temática, es muy importante que ahora ustedes nos comenten un poquito, ya hemos contextualizado, pero ¿Cómo hacemos que estas redes sociales contribuyan al sector educativo en los momentos que estamos? ¿Cómo aprovechar para convertir estas redes sociales en verdaderos escenarios de aprendizaje y potencializar su uso dentro de la educación? Jorge, por favor. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo coincido con los compañeros panelistas, tanto Albertina,
como David, sobre esa contextualización, que es importante también que la educación tenga en cuenta el contexto de esa infopandemia, en el fondo que nos decía Albertina, y que desafía, por ejemplo, al profesorado a desarrollar sus competencias digitales e informacionales, ¿sí? Que no solamente son competencias digitales didácticas o pedagógicas, sino que el docente también sepa cómo trabajar y manejar esa información. Y David también nos decía, claro, hemos pasado en redes sociales de ser consumidores y prosumidores a difusores y editores de contenido. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de esta tendencia en competencias informacionales que son la curación de contenidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, creo que es importante a partir de ese contexto considerar en una formación del profesorado. Ahora, volviendo a tu pregunta, Gabriela, ya sobre cómo integramos estas redes sociales en tiempos de educación remota, yo quiero comentar algunas prácticas que pueden servir, sea como actividades o como estrategias que uno podría integrar dentro de su actividad docente. Y hablo nuevamente en clave de educador. Lo primero que me parece importante es que en educación virtual están las aulas virtuales que son entornos virtuales de aprendizaje. Entonces ahí tenemos al Moodle, tenemos al Chamilo, tenemos al Schoology y tenemos al... en fin. Sin embargo, creo que las redes sociales nos permiten replantear el concepto de entorno virtual de aprendizaje como un aula virtual formal para el e-learning o la educación virtual en estos ambientes virtuales de aprendizaje, dentro de la lógica que decía, abierta, de cooperación, de colaboración, de compartir. Entonces, por ejemplo, he estado participando con un compañero, una compañera de Argentina y un compañero de España en Europa, de una investigación justamente sobre el impacto de las redes sociales y de las aulas virtuales dentro de una educación remota. Y por ejemplo, hay prácticas interesantes, ¿sí? Ante a lo mejor la falta de conocimiento o de capacitación para entrar o ingresar a un entorno virtual de aprendizaje como una aula virtual, se usa como opción redes sociales. Entonces, por ejemplo, contaba la experiencia de un profesor que para generar trabajo autónomo y colaborativo de sus estudiantes utilizaba el Padlet, que es una pizarra o muro virtual. Para el envío de las tareas, los estudiantes habían creado un grupo en Facebook. Y eso a su vez estaba integrado con el blog del profesor donde enviaba los contenidos. Entonces tenemos 3 redes de alguna u otra manera que interactúan para hacer una práctica de educación abierta y que los estudiantes interactúan y se comunican a través de ellos. En algunos de nuestros cursos de educación virtual, por ejemplo, utilizamos en Twitter. A mí me parece interesante la experiencia de Twitter porque nos crea esos microblogs o micronarrativas y que nos permitan generar estos microaprendizajes en una lógica de educación abierta. Entonces, estos micromoocs o micromocks lo que invitan es, en un determinado tema, ¿sí? Por ejemplo, estoy tratando sobre COVID-19, invitar, por ejemplo, que se pueda generar un curso abierto con pequeñas pastillas de aprendizaje en un determinado día y una determinada hora a través del hashtag. Los hashtags, ustedes saben que redes sociales tienen la lógica de ir creando tendencias. Entonces, si yo pongo hashtag COVID Educación, sé que aquellos actores que van a generar el aprendizaje van a ir compartiendo información en un determinado día y en una determinada hora, que puede ser de contenidos, de prevención, puede ser a lo mejor una infografía, puede ser una imagen, puede ser a lo mejor un documento colaborativo, en fin. Por otro lado, hemos visto también, por ejemplo, ahora que estamos transmitiendo, se está transmitiendo este conversatorio en Facebook Live, que también, por ejemplo, en redes sociales, para estas clases en línea o presencial, la transmisión en Facebook Live puede ser importante. ¿Sí? Especialmente para círculos o entornos, digamos, destinatarios, donde no tengan acceso a una plataforma tecnológica con licencia. Entonces, si yo ingreso desde mi cuenta Facebook a un evento que se está transmitiendo en vivo, yo tengo la posibilidad de poder compartir y estar presente. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos eventos de profesores de cultura física, por ejemplo, ¿sí? Que tienen que hacer su rutina corporal. Imagínense, o sea, yo me pongo, digamos, en la piel de un profesor de cultura física, es decir, en estos tiempos, cómo voy generando y garantizando los objetivos de aprendizaje en ese campo de formación. Entonces, a lo mejor puede ser la transmisión de una rutina de zumba o de bailoterapia a través de una transmisión en vivo en Facebook, que claro, será para mis destinatarios particulares, pero también sabiendo que esto estará abierto para otras personas. Quiero también enfocarme en esta intervención frente a ciertas ideas que me parecen importantes para compartir en la práctica docente. Hacer referencia a un documento que tiene el Ministerio de Educación.
¿sí? Yo sí creo que el Ministerio de Educación hoy en día, ¿sí?, además de dar directrices, necesita hacer una reflexión profunda, seria, y también tiene que hacer crítica sobre aquellas políticas y procedimientos que están orientando, digamos, una respuesta remota hoy en día. A veces la emergencia o lo emergente muchas veces se vuelve en algún imprevisto y muchas veces puede ser más contraproducente que encontrar una solución. Entonces, sí creo importante, yo sé que probablemente tenemos participantes relacionados con este ámbito, pero sí es importante hacer una reflexión frente a ello y poder concretar mucho más. Y me refiero a un documento, por ejemplo, que ha marcado previo al confinamiento lo que ha sido la política en educación digital en el país, que es el enfoque de la agenda educativa digital, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, enuncian, ¿sí?, como algunas actividades, especialmente para las competencias lectoescritoras, por ejemplo, nos lanzan la idea de ser un profesor youtuber. Perfecto, voy a ser un profesor youtuber, es decir, abriré mi canal de YouTube. Pero bueno, ¿qué hago como profesor youtuber? ¿Qué herramientas son las que yo puedo utilizar? A lo mejor tengo que utilizar, digamos, las aplicaciones que me brinda el mismo YouTube. Puedo utilizar Panopto, puedo utilizar Screencast-O-Matic, Camtasia. ¿Qué lógica? Entonces, digamos, ¿qué lógica voy a seguir en mis videos o en mi canal? Yo sé que hay varias experiencias exitosas, ¿no? Se me ocurre desde Colombia, profe Julio, por ejemplo, que brindan ciertas pautas a través de canales de docentes que permiten de alguna otra manera generar aprendizajes en los estudiantes. Pero para uno como docente, digamos, en su práctica, ¿podríamos generar algún canal tipo youtuber frente a eso? Entonces, me parece un poco ambicioso dentro de ello, pero creo que también el tiempo de confinamiento nos daría esa oportunidad para experimentar. A lo mejor puede ser un momento propicio para vivir la lógica. No quiero decir que todos tienen que abrir su canal YouTube, ¿sí?, pero haber una lógica de youtuber dentro, por ejemplo, de grabación de videos de clases tutoriales o clases grabadas, en vez de pensar en una lógica en vivo o online. Se habla, por ejemplo, del tema de los audiolibros o el cuento karaoke, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuáles son los enlaces? ¿Cómo lo integro a esos aprendizajes básicos, a esos aprendizajes a largo plazo, de excelencia? ¿Cómo lo integro con las destrezas? Y cómo yo puedo a lo mejor también ser difusor, editor, prosumidor de esos audiolibros o esos cuentos karaoke. Ahí tenemos algunas herramientas también de uso libre y también que tienen la lógica de redes sociales, donde tengo también la oportunidad de yo ir creando mi propio material sonoro, por ejemplo. En el caso de iVoox, de SoundCloud o de Bucaroo, que son algunas herramientas que yo podría utilizar. Y por último, quiero cerrar esta intervención ya desde el lado de vista universitario, porque muchas veces se considera que las redes sociales, además de la comunicación, de la información, de generando redes de comunicación, yo creo que también hay que considerar esas redes académicas, redes sociales académicas, que también, por ejemplo, para investigadores y académicos permiten ir construyendo nuestro trabajo e ir compartiendo nuestra producción científica. Estoy pensando en redes académicas como academia.edu, en ResearchGate, en el mismo Mendeley, que muchas veces se lo aprende como un gestor bibliográfico, pero en el fondo también me genera una red social, digamos, el poder compartir esa información. Y en estas redes sociales, por ejemplo, no solamente puedo yo compartir mi artículo científico publicado, sino aquellos que están en formato borrador y que necesito que otros colegas que están haciendo producción académica y científica los puedan revisar, puedan generar comentarios. E inclusive estas redes sociales académicas permiten esta lógica, especialmente hoy en día que estamos en el contexto universitario, de la indexación, ¿sí? Es decir, que aquel artículo pueda generar también una difusión a través de estas redes, pueda ser citado, pueda irse aumentando, digamos, la indexación, en función también de ir, digamos, garantizando una calidad dentro de la producción científica. Entonces, estas ideas quería compartir desde la práctica de uno, y espero que de alguna otra manera responder a esas inquietudes de cómo integrar las redes sociales en la educación remota. Te paso la palabra, Gabriela. Gracias, Jorge. Destaco mucho la diferenciación que nos realizas sobre las aulas virtuales como ambientes formales de aprendizaje versus los ambientes virtuales de aprendizaje abierto que vendrían a ser las redes sociales. Y esta es su aplicación más importante dentro de la educación. Destaco tus experiencias como el uso de Padlet para trabajo autónomo, grupos de Facebook para actividades, blogs para gestión de contenidos.
Twitter para la generación de microcursos, Facebook Live para la transmisión de clases en vivo, clases grabadas o tutorizadas y las redes académicas. Dentro de estas clases en vivo, este ejemplo tan expreso de cultura física me hace pensar en lo que está realizando la Andina para seguir promoviendo sus eventos de capacitación, como el tema de estos webinars que son abiertos, pero también tenemos otros temas como los talleres que se están dictando, precisamente clases de bailoterapia, de yoga, que están siguiendo, avanzando a través de estas redes sociales. Y la invitación a la reflexión sobre el enfoque de la agenda educativa digital y sus recomendaciones, que debe ser más profundo y no solo limitarse al tema de directrices. Vamos a pasar a visión más comunicacional con Albertina Navas sobre esta aplicación. Está cerrado tu micrófono. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Uniéndome a la reflexión, yo quisiera partir de comprender también que quienes hemos tenido que adaptar nuestras clases presenciales a plataformas digitales, no necesariamente estamos haciendo be-learning, ni e-learning, ni nada de eso, sino que, como decía una compañera educadora, simplemente ha sido una forzosa adaptación a la educación remota ante una emergencia. ¿Por qué? Porque para poder hablar de verdad de e-learning o be-learning, tendríamos que haber concebido esos contenidos inicialmente para esas plataformas con unos ciertos ejercicios o una estructura del contenido adaptados a esas EVAs, a esos entornos de aprendizaje. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo los docentes, lo mejor que podemos es adaptar esas clases que habíamos pensado interactuando físicamente con nuestros estudiantes a una plataforma digital. Entonces, primeramente partir de eso. Y segundo, en este contexto creo que es muy importante algo. Primero, que es el tema de reconocer cuál es la naturaleza de las redes sociales. Porque a veces sí he tenido también docentes que han sido mis estudiantes en materias que son digitales, y lo que siento a veces es mucho estrés por parte del docente, porque caemos en nos autoimponemos un parámetro que no es real. Y es que a veces el docente le empieza a dar un poquito de miedo de integrar ciertas tecnologías a sus cursos, porque siente que su destreza digital puede quedar por detrás de la del estudiante, y entonces siente que no puede permitirse tener en algún momento dado una competencia menos desarrollada en algo técnico que el estudiante. Y eso me parece que sí es un tema muy importante que podamos romper. ¿Por qué? Primero, porque no podemos pensar que el maestro compite con el estudiante en cuanto a tendencias digitales. Y porque, segundo, yo mismo les digo a mis estudiantes, ellos siempre me van a ganar a mí en la facilidad de uso de muchas plataformas. Ellos nacieron con las plataformas, en algunos casos crecieron con el iPad en la mano. Entonces, por darles un ejemplo, yo soy profesora de periodismo. En este caso, el uso de Twitter es una herramienta importantísima para el tema, sobre todo de coberturas minuto a minuto. Con mis estudiantes más jóvenes, he logrado identificar que ellos pueden llegar a hacer 6 tweets por minuto. Yo, ni aunque me ponga a tuitear todos los días, voy a llegar a ese ritmo, porque no tengo ni la destreza en los dedos probablemente para poder llegar a ser siquiera una competencia de ellos. Pero, ¿cuál es mi aporte como docente? Mi aporte va a estar en poder orientarles en esa capacidad de criterio, en ese mare magnum de información que están recibiendo en una conferencia, en un seminario, en un evento, puedan reconocer qué es lo suficientemente importante como para comunicarlo, y que ellos puedan comprender la diferencia entre reproducirlo y publicarlo, porque ellos se pueden reproducir 1000 cosas y escriben tan rápido que prácticamente pueden reproducir un discurso completo en Twitter, pero ese no es el punto. El punto es que ellos puedan empezar a discriminar
en ese tsunami de información lo que realmente es importante de acuerdo a los objetivos o a los intereses de una audiencia. Entonces, el punto que quiero relevar es invitar a los docentes, uno, a que no sientan que esto es un tema de estrés. Y ahora ya me fregué, estamos en pandemia y me voy a tener que aprender mil herramientas, y si no soy igual de bueno en el uso de la herramienta que mis estudiantes, mejor no la uso. No. Yo creo que tenemos que partir de aceptar que ellos son nativos digitales, que nos van a superar en el uso técnico o táctico de ciertas herramientas, y que en la lógica colaborativa no es solamente que los estudiantes unos a otros se ayuden, sino uno como profesor y como docente también tener la humildad de decir, yo también puedo aprender de mis alumnos. Y yo lo digo con toda honestidad, de las aplicaciones que he puesto muchas veces en mis sílabos, termino aplicando muchas otras que mis estudiantes traen a colación y que yo no sabía cuando empezó el curso. Entonces, muchas que voy incorporando realmente han sido aprendidas de ellos, y creo que parte del espíritu colaborativo también es la apertura del docente a aprender de sus estudiantes. Y entonces, cerrando esta idea, yo lo que quisiera es invitar a los docentes a explorar, quizás de pronto podamos profundizar un poco más en estos aspectos en otras preguntas, en que de nuevo, como comunicadora, algo que para mí es clave es pensar también en nuestros contenidos con la lógica en cómo nuestros estudiantes consumen información. Porque a veces nosotros les compartimos información como nosotros estamos a su vez consumiendo esa información, y nuestra lógica por nuestra generación y por nuestro entorno tiende a ser más secuencial o más lineal, cuando ellos son extremadamente hipertextuales. Y por contexto, como diría Henry Jenkins, ellos son muy transmedia, es decir, ellos están acostumbrados a saltar de un medio a otro, a ir completando narrativas que empiezan en una pantalla, como decía David, saltan a otra pantalla, y siendo una misma historia, un mismo mundo, pero contado a través de diferentes medios. Entonces creo que también como docentes tenemos este reto de ir comprendiendo esa estructura de consumo de información y tratando de acercarnos un poquito a ella, porque eso nos va a ayudar a conectar mejor con nuestros estudiantes. Y entonces, en ese sentido, y cerrando la idea, también pienso yo que nuestros contenidos tienen que cumplir, sobre todo en esta época de cuarentena, donde estamos de alguna manera iterando entre ciertos momentos de aclimatación, ya estamos más tranquilos, más habituados, luego entramos otra vez en momentos de resistencia, incertidumbre, miedo, angustia, volvemos a hacer ajustes y estamos en este proceso entre la resistencia, la aclimatación y el ajuste. Entonces, en ese contexto creo que es importante cumplir los dos fines a los que se refería en un momento David: informar y entretener. Entonces sí podemos de alguna manera a veces aligerar un poquito los contenidos, porque en este punto también es aligerar un poquito la cuarentena. Creo que a veces el hecho de no ver físicamente a los estudiantes a veces nos genera un cierto temor, y pensamos que eso se controla a través de más tareas o cargarles con más cosas o con más lecturas. Y a veces tal vez lograr un mix que haga que la experiencia educativa fomente tanto la información que necesitamos comunicar como el entretenimiento que ayude a mejorar la experiencia educativa, puede ser un mix que no solo tenga impacto en su percepción de la experiencia educativa, sino en su misma percepción de la cuarentena. Gracias, Albertina, por tu participación. Damos paso a David, que nos ayuda con su aporte. Muchísimas gracias, César. Yo quisiera hacer una puntualización que también va a ayudar a reforzar lo que explicó tanto Albertina como Jorge, ¿sí? García nos menciona que dentro de la web social existen dos grandes grupos de redes o más bien podemos dividir a las redes en dos grandes grupos según su aplicación, ¿sí? Esta primera aplicación tiene que ver con lo social y lo emocional. Es decir, todas estas redes que se centran en fomentar relaciones personales a través de la creación de perfiles y la publicación de contenidos, ¿sí? Contenidos para que las personas nos sigan, sepan qué está pasando,
les podamos compartir lo que estamos haciendo, nuestras rutinas. Entonces, estas serían Facebook, Instagram, Twitter en algunos casos, ¿sí? Y además estas se caracterizan porque su uso de una u otra manera es intuitivo. Yo me creo un perfil, yo subo una foto, comparto contenidos, publico, edito, ¿sí? Y las otras, el otro gran grupo son las que tienen que ver con aplicaciones instrumentales, que básicamente las que mencionaba Jorge, las que se usan especialmente en entornos educativos y de una u otra forma requieren mayores habilidades para usarlas. Por ejemplo, wikis, blogs, el mismo Moodle, que si ustedes lo están utilizando, sí requiere un mayor entrenamiento dentro de la plataforma para conocer dónde está la sección de los mensajes, los foros, las calificaciones, cómo subo un recurso, cómo elimino, ¿sí? Ahora, ya centrándonos en el tema de la educación, ¿cómo yo elijo una red social para que me sirva como un entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Entonces, creo que hay que partir de un punto básico y es mencionar que las redes sociales no deben sustituir los recursos tradicionales de educación, sino más bien deben integrarse a estos recursos y deben complementarlos. ¿Para qué? Para favorecer la comunicación, la colaboración y la interacción entre docentes y profesores, ¿sí? Una interacción que ayude a consolidar este proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, creo que tenemos que quitarnos de esta idea errónea de yo utilizo redes sociales, entonces yo estoy innovando la educación, ¿sí? Incorporar una red social a la educación o a un proceso educativo no significa que yo estoy innovando la educación per se. Lo que viene o lo que significa incorporar las redes sociales a la educación es que tiene que incorporar o se tiene que desarrollar un cambio metodológico, tanto en la práctica docente como en la práctica de alumno. En este momento la educación remota o la educación virtual a través de videoconferencias, tanto a docentes como a alumnos, nos ha colocado en un cambio metodológico increíble. Los alumnos, bueno, los docentes hablamos frente a la pantalla. No sabemos si los alumnos nos ven, no sabemos si nos están prestando atención, si asimilan los contenidos, muchos de ellos pueden silenciar sus micrófonos, sus cámaras y retirarse, y nosotros nos quedamos hablando. Y para los alumnos también resulta complicado tener que sentarse, teniendo, como mencionaba Albertina, a la familia circulando, el ruido de los vecinos, sus primos, hermanos, chiquitos queriendo jugar, llamando la atención. Y a esto sumarle las limitaciones tecnológicas. Conexión a internet, que estos días ha estado bastante intermitente. Muchos de los alumnos se van a conectar desde el celular y consumir sus datos. Otros alumnos no podrán tener a la misma hora una computadora porque en la casa disponen de 1 o 2 ordenadores a la vez. Y otros inclusive menos cantidad de recursos, como por ejemplo impresoras, ¿sí? Entonces algunos profesores envían a imprimir sus trabajos y estos alumnos carecen de este sistema para poder cumplir las tareas. Yo deseo compartirles una breve presentación que me confirman si es que la pueden ver. No sé si es que se puede visibilizar tal vez Jorge o Albertina, si es que me pueden... sí, muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo yo convierto una red social en una comunidad de aprendizaje? O primero, ¿cómo yo concibo una red social como una comunidad de aprendizaje? Y lo primero que tenemos que concebir es que esta red social se construye en la virtualidad, ¿sí? La virtualidad es este ciberespacio, esta aplicación, este teléfono móvil, este ordenador en donde yo me voy a relacionar con otras personas. Esta comunidad de aprendizaje o red social también se tiene que caracterizar porque es un lugar al que los individuos se convocan. Entendamos una cafetería en el espacio material, entendamos una biblioteca, el aula de clases. Ahora la red social, Facebook, Instagram, Twitter, es el lugar para convocarse, ¿sí? Es el lugar de reunión. Este espacio sirve para mantener relaciones de carácter social entre los mismos alumnos y alumnos docentes, docentes padres de familia, alumnos. Luego, esta red social tiene una dimensión simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque consolida un sentido de pertenencia y de identidad.
Si ustedes preguntan a sus alumnos, a sus hijos, ¿por qué le sigues a tal persona en redes sociales? ¿Por qué estás pendiente del en vivo de tal persona? Les van a decir porque publica contenidos que me llaman la atención, porque hace cosas que me interesan, que me divierten. Y todas las personas que siguen a este individuo o a esta persona, llamémoslo influencer en términos actuales, es porque logra consolidar un grupo, darle una identidad, ¿sí? Y algo muy importante que no podemos olvidar dentro del ámbito educativo es que cuando una red social se construye como una comunidad de aprendizaje, tiene que tener objetivos y temáticas definidas. Si es que yo soy profesor de historia, mi red social tiene que ir encaminado a esa asignatura, con unos objetivos. Vamos a producir este tipo de contenidos, vamos a hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Y también tienen que responder a los intereses del grupo y al contexto en el que nos estamos desarrollando. Si es que el grupo no tiene ciertos intereses con los contenidos escritos, por ejemplo, y va más al lado audiovisual o al lado de las imágenes, es la manera en las que vamos a ir llamando la atención. Desde otro escenario, nosotros podemos ver ciertas ventajas de las redes sociales. Tenemos la transmisión de los conocimientos y la colaboración entre personas, el desarrollar competencias digitales que todos tenemos que dominar, desarrollar habilidades y aptitudes de trabajar en equipo, herramientas interactivas de diálogo y participación, retomando los chats, las videoconferencias, las transmisiones en vivo. Y algo muy importante es promover la autonomía de buscar y seleccionar información. Y esto es lo que mencionaba Albertina. Tenemos como docentes que orientar a los estudiantes a que sepan buscar información. No solo es ingresar al navegador de internet, poner COVID y tomar lo primero que aparece. O buscar temas más específicos, sexualidad en la adolescencia, sexualidad y drogas, drogas y adolescencia, ¿sí? Ellos tienen que explorar y saber que no solo la información es lo que aparece en el buscador, que tenemos buscadores académicos, buscadores especializados, de acceso gratuito, repositorios. Luego, desarrollar competencias éticas. Yo al ser un consumidor, editor y compartir información, muchas veces olvido decir quién dijo qué. Entonces existe una deshonestidad académica, si queremos tratarlo así, una tendencia al plagio que no es a propósito, sino simplemente estamos reproduciendo. Y es lo que se ha mencionado incluso con los memes, que muchas personas o usuarios dicen de manera de broma, si es que compartes mi meme, por lo menos que yo fui el que lo creó, ¿sí? Entonces es una necesidad de volver a tener competencias éticas con respecto a dónde o de quién obtengo la información. Y finalmente está motivar a los alumnos a participar de manera activa. ¿Cómo se hace esto? Si es que yo en un chat respondo los mensajes que vienen, como mencionaba Albertina, puedo tuitear 6 tweets en menos de un minuto, lo mismo puedo hacer yo en una red social. Entre las desventajas tenemos la privacidad, ¿sí? Los perfiles se hacen públicos, la gente puede acceder a los contenidos que compartimos. Tenemos situaciones conflictivas como el ciberbullying, la adicción, como les mencionaba antes, el síndrome FOMO. El alumno puede dedicar mucho más tiempo a los aspectos lúdicos dentro de la red social y no encaminarse al aspecto académico. Tenemos un desfase generacional entre profesores y estudiantes, como bien mencionó Albertina, y algo aquí que va más a los docentes, ¿sí? El docente, quiera o no, va a tener que desarrollar destrezas de uso y manejo de estas redes, de estas herramientas, porque si no las tiene, el alumno va a pedir contenidos, va a pedir que se pida, o sea, va a pedir implementar nuevos mecanismos para compartir información y el docente se va a ver en apuros, ¿sí? Luego viene una exigencia al profesorado de parte de las instituciones, de las coordinaciones, de las direcciones, porque ellos van a tener que seleccionar actividades para este público. Como decía Jorge, profesor youtuber. Como yo como profesor me pongo en un performance y me hago un youtuber. Entonces eso cae sobre lo que yo tengo que hacer como docente. Luego crear materiales y luego desarrollar metodología para el entorno virtual. Metodología a la que no hemos accedido, no hemos podido preparar porque la pandemia nos llegó de manera insólita, abrupta. Entonces eso complica un poco. Y algo que viene más de las instituciones es la falta de capacitación. Yo como docente, ¿cómo puedo entrar en estas redes, en este mundo, si es que no me indican cómo hacerlo? ¿Sí? Luego,
respondiendo a algunas de sus preguntas, que estaba revisando un poco el chat, ¿cómo elijo una red social? Entonces, primero, la red social que se elija tiene que ser coherente a los objetivos que ustedes se planteen. Pueden estar apegados al currículum, pueden estar apegados al sílabo. De igual manera, ¿qué temáticas yo voy a impartir en esta red social? ¿Cómo planifico estas temáticas? Luego tengo que ajustar esto al contexto de enseñanza y aprendizaje y al contexto de mis alumnos. Si es que mis alumnos me dicen, por eso es importante hacer una evaluación de diagnóstico al inicio. ¿Quiénes tienen acceso a Internet desde sus casas? ¿Cuántas computadoras existen en su casa? ¿Ustedes tienen acceso a Internet desde su dispositivo móvil? Y todo esto me va a permitir saber si es que yo o qué red social puedo utilizar y qué tipos de contenidos usar. Luego la evaluación de diagnóstico viene a ¿qué redes sociales utilizan? Por estadística sabemos que Facebook es la más utilizada en Ecuador, la que mayor cantidad de acceso y usuarios tiene. Luego, ¿para qué uso esta red social? ¿Consumo información? ¿Comparto información? ¿No consumo ni comparto? ¿Solo está abierto el perfil? Luego, ¿qué contenido busco, sigo, me interesa o recibo? Si es que yo prefiero buscar videos, si es que yo prefiero buscar fotografías, si es que me gusta leer texto. Y al final, ¿qué contenido elaboro o comparto? ¿Por qué? Porque esto les va a ubicar a ustedes como docentes y les va a permitir saber cómo sus alumnos desarrollan sus contenidos. Puede haber personas que sean mucho más textuales, es decir, les gusta escribir sus contenidos. Otras personas pueden ser mucho más visuales, toman fotografías. Otras audiovisuales, les gustan las transmisiones en vivo o hacen un multitarea, hacen de todo un poco, porque les gusta ir mutando, viajando, conociendo, explorando. Una vez que ustedes tengan este panorama un poco claro, fijan propósitos. Entonces, uno de los principales propósitos de una red social como un entorno virtual de aprendizaje es no acumular o producir contenidos por hacerlo. Yo quiero tener un perfil en donde cada día esté posteando algo, voy a saturar de información y esta información no va a ser asimilada, ¿sí? La idea es tener un perfil ordenado, organizado, con información clara y precisa que resuma los contenidos de la clase, ¿ok? Luego, el contenido se construye con objetivos definidos. Yo quiero que esto sirva para una educación sincrónica o asincrónica. Yo deseo resumir los contenidos o presentar algo nuevo. Quiero abrir un debate. Quiero presentar o quiero enviar una tarea. Luego, invitar a la relación entre los usuarios, pero desde la reflexión. Si es que Juan decide proponer un proyecto de aula y hacer fotografías con respecto a cómo voy avanzando en mi trabajo de investigación de un análisis de noticias de la última semana con respecto al COVID, ¿sí? Entonces, la reflexión viene, mira estas fuentes, me parece que te faltaría hacer esto. ¿Por qué no aumentas? ¿Por qué no agregas fotografías, imágenes? ¿Sí? El contenido también debe desarrollar este pensamiento autónomo y crítico. Es decir, de toda la información que existe en la web, de toda la información a la que yo tengo acceso, después de la ayuda del docente, discernir fuentes primarias, fuentes secundarias, artículos científicos, artículos académicos, blogs, noticia, identificar con qué de esta información me quedo yo y por qué la estoy usando. Y finalmente, el criterio propio. Sin olvidar lo que he mencionado ya repetidas veces, es el tema ético, es decir, de dónde viene la información. En el cuadro de lado, básicamente es como un resumen de algunas de las redes que ustedes podrían utilizar por uno de los principios básicos, es decir, que son de acceso gratuito y la mayoría de estas redes sus alumnos las pueden usar, ¿sí? Facebook, por ejemplo, la más común, puede ser utilizada para comunicarse entre alumnos, comunicarse entre docentes y padres de familia, creando un grupo, creando un perfil en donde ustedes puedan ahí tener comunicación directa con los padres, hacer anuncios y poder tener una vía en donde no omitan el WhatsApp o correos electrónicos para que la comunicación sea mucho más rápida. Puede ser una pizarra de contenidos en donde ustedes van posteando lo que se ve en clase a manera de resumen. Pueden hacer clases magistrales, como mencionó Jorge, por Facebook Live. Pueden hacer un diario de aula semanalmente, quincenalmente, mensualmente, en donde se resuma lo que se está viendo. O elaborar proyectos colaborativos. Organizar grupos, es decir, ustedes 5 van a trabajar, yo qué sé, las partes de la célula procariótica. Ustedes 5 van a hacer las características de las plantas angiospermas y gimnospermas. Y ustedes van a trabajar los reinos de la naturaleza.
¿Cómo? Pues vamos a buscar imágenes, vamos a hacer infografías, vamos a hacer pequeños textos, ustedes nos van a compartir esto en la red social y nosotros vamos a ir comentando y la siguiente clase que nos contactaremos de manera sincrónica, pues vamos a ir trabajando. Ustedes nos van a exponer su trabajo, ¿sí? Facebook es como lo que engloba todo. Luego tenemos Instagram, básicamente utilizada para compartir fotografías y videos cortos, en donde está muy de moda ahora hacer transmisiones en vivo, donde todos hemos aprendido desde hacer pan hasta pintar, por ejemplo. Entonces, pueden hacer en Instagram narrativas fotográficas, diarios de aulas y clases magistrales. En Twitter, rescatando lo que mencionó Albertina, nos ayuda mucho al tema del análisis de la información, ¿sí? Buscar un hashtag, buscar una cuenta, hacer una exploración de lo que se ha hecho últimamente con respecto a ciertos contenidos, cómo está tratado el tema noticioso en Guayaquil, en Quito, qué dicen las redes acerca de la entrevista que fue ayer en CNN, ¿sí? Ustedes pueden hacer un seguimiento de información, contrastar fuentes y luego sintetizarla. No les da muchos caracteres, pero esto ayuda a los estudiantes a lograr un pensamiento mucho más conciso, mucho más preciso. Y luego compartir contenidos. Se podrían abrir un Twitter de aula y los alumnos van a ir reposteando lo que van viendo, ¿sí? Entonces pueden ir tuiteando qué dijo el profesor con respecto a tal. O al final de la clase hacer 5 tweets de resumen con las ideas principales de lo que se vio en clase. Y finalmente Tumblr, que es una plataforma de microblogueo, un microblogging en donde pueden publicar textos, imágenes, videos, enlaces, donde pueden hacer blogs temáticos. Sí, algo similar a lo que les mencioné en Facebook o proyectos colaborativos. Y YouTube, para los usuarios que son mucho más audiovisuales, la idea sería subir pequeñas pastillas de información que resuman ciertos contenidos, para que los alumnos puedan consultar esto de manera sincrónica. Y esto creo que funciona mucho y también lo menciono por experiencia docente en estos tiempos de COVID, de aislamiento, en donde en cualquier momento la conexión falla, ¿sí? Se ve el audio de alguien, alguien pierde video y luego ellos vuelven a las clases grabadas para poder reforzar todo el contenido, ¿sí? Entonces lo asincrónico se vuelve una estrategia muy importante para que los alumnos puedan reforzar lo que de una u otra manera no pudieron entender en clase. Y con eso yo terminaría la intervención, Gaby. Muchas gracias, David. Y paso a destacar los dos aportes importantes, tanto el de Albertina, explicándonos un poco sobre la no necesidad de generar una competencia entre las habilidades del estudiante y del docente, sino en convertirnos como docentes en verdaderos orientadores para al ayudar a los estudiantes a identificar y reconocer la información que es adecuada de la que no lo es. La diferencia entre reproducir contenidos y republicar, ¿no? Es muy importante también aclararla. Y sobre todo el ámbito de no generar un estrés innecesario en los docentes, que de cierta manera nos vemos obligados a adquirir competencias digitales, como lo mencionaba David, pero estamos frente a una situación que requiere de nuestra mayor habilidad y experticia como docentes. David nos ha presentado un claro ejemplo, un proceso de construcción muy interesante, basado también en herramientas específicas de redes sociales para trabajar las competencias, contenidos, metodologías, actividades y evaluación, es decir, todo un proceso. Yo agradezco mucho a los panelistas y voy a dar paso, en honor al tiempo, a las preguntas que nos han realizado. He tratado de agrupar algunas para irlas respondiendo de mejor manera, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Jorge. Esta pregunta nos llega tanto desde nuestros asistentes a Zoom, como de nuestra cuenta de Facebook Live, en donde nos están siguiendo un buen número de personas, a quienes también les agradecemos por compartir esta experiencia. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre educación remota y educación virtual? ¿Cuál es el proceso que se debe transitar para pasar de la educación remota a la virtual? ¿Qué tan efectiva es la educación virtual a través de Internet y cómo los docentes podemos usar las herramientas de mediación en este tipo de educación? Jorge, por favor.
Y muchas gracias, Gabriela. También saludando a la gente que nos sigue por Facebook Live de Andina Virtual. Bueno, hay varias preguntas ahí. Yo solamente resumo de lo que había anticipado al inicio. Una cosa es la educación remota, en el sentido de que hoy estamos en modo o en clave de una contingencia académica o contingencia escolar, donde hemos tenido que buscar soluciones para continuar con los procesos educativos que habitualmente se daban en una modalidad presencial, ¿sí? Y cuando hablo de educación remota implica recoger varias estrategias, ¿sí? Y entonces ahí entre las estrategias tendría que nombrar como primera opción a la educación virtual, al e-learning. Como segunda opción, yo sí creo que es el tiempo de repensar la educación a distancia. En este país, en el Ecuador, todavía se distingue una educación de una educación virtual de una educación a distancia. Lo virtual se hace netamente en plataformas tecnológicas, ¿sí? En el Internet, por eso podemos hacer actividades sincrónicas en tiempo real y asincrónicas en tiempo diferido. Y por otro lado, la educación a distancia, que probablemente es anterior a la educación virtual y es la que a algún momento nosotros transitamos, quienes ya tenemos algunos años encima, ¿no? Entonces, la educación a distancia se realizaba antes por cartas, por medios impresos utilizando el correo convencional, por medios telemáticos, la radio, la televisión, el medio impreso. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene ahora el estudio en casa, utilizando programa televisivo, programa radial, lo que era también el texto impreso, ¿sí? Como un recurso que el estudiante generaba su proceso autónomo. Ahora, la clave de la educación a distancia, y creo que hay que volver a reconstruir, es generar un aprendizaje autónomo en los estudiantes. Hay que volver a recuperar una cultura de autoinstrucción de uno, de autoformación. Y eso probablemente, perdón, puede ser una hipótesis mía, alguien puede discrepar, pero creo que lo hemos perdido en los últimos años. Entonces creo que es una oportunidad a través de la tutorización, que nuestra docencia no se vuelva en esa docencia presencial donde uno está al frente del proceso, sino que ahora nos toca entrar en clave de tutor para acompañar ese aprendizaje autónomo, ese aprendizaje por descubrimiento de nuestros estudiantes. Un tercer punto en esta educación remota, yo sí creo, y perdón si digo algo prospectivo, pero creo que ese escenario híbrido en casa tenemos que volverlo a repensar y resignificar, ¿sí? Yo sé que el telestudio, el teletrabajo, las tareas domésticas se mezclan hoy en día en tiempos de confinamiento, pero creo que hoy en día el padre de familia, de una u otra manera, puede ser un actor clave también en estos tiempos de confinamiento, donde puede ir haciendo un acompañamiento dentro del proceso de aprendizaje. Yo sé que a lo mejor no podrá enseñarle al hijo ecuaciones logarítmicas, porque a lo mejor ya se olvidó, pero sí ir acompañando en ese proceso, que se siente seguro, que entre los dos vaya descubriendo, que a lo mejor conozca lo que el hijo aprende, que a lo mejor el hijo conozca también el ritmo de trabajo de su padre o de su madre, que a lo mejor por mucho tiempo se ausentaban de la casa en tiempos de normalidad por el tema del tráfico, de la distancia, por los tiempos laborales, etc. Entonces, sí creo que ese escenario doméstico tiene también que integrarse en una educación remota. Y lo último que hablo en esto es que los docentes tenemos que ir renovando nuestras prácticas en clave innovadora. Es el momento de aplicar pedagogías emergentes innovadoras. No pensar solamente en la clase magistral como opción, sino en un aprendizaje basado en proyectos, en un aprendizaje basado en problemas, en un aprendizaje basado en colaboración, en la gamificación. Importante en estos tiempos también con todo este estrés, jugar con nuestros chicos en el aprendizaje, ¿no? Probablemente ahí habría que entrar en la lógica nuevamente de videojuegos, ¿sí? Y que nos permitan de alguna otra manera también generar estos escenarios virtuales e integrarlos dentro de casa. Evidentemente son claves para una educación remota porque, insisto, pensar que la educación virtual es la solución en estos momentos, me parece que hay un equívoco, hay un error. Es una de las opciones y probablemente una de las opciones de primera mano por el tema tecnológico. Pero recordemos que todavía en el país, en la América Latina y en el planeta, hay grandes sectores que no tienen conectividad, que no tienen una infraestructura tecnológica en el hogar. Atención, que esto también en esta improvisación hay varios hogares donde hay 5, 6, 7 miembros y un computador. Entonces, el acceso a la información, a la tecnología, al software y al hardware también tiene sus limitaciones. Yo resumiría en estos 4 puntos lo que es educación remota y cómo se relaciona con la educación virtual. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora con Albertina.
Albertina, las preguntas son las siguientes. ¿La infoxicación puede darse ante la crisis comunicacional de un gobierno? ¿Cómo educar sobre la veracidad de la información en redes sociales? ¿Existe alguna estrategia o modelo para nutrirse de información en el contexto de pandemia? ¿Y cómo hacer para transmitir en casa estas orientaciones y cómo orientar a las generaciones pasadas? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Bueno, el tema de infoxicación, como les decía, ahora estamos hablando de infodemia en el sentido de que tiene nuevas dimensiones. No es solamente un gran volumen de información, sino que además ya no podemos reconocer cuáles son las fuentes confiables y cuáles no. Entonces, en ese contexto sí es muy importante que logremos de alguna manera lo que se llama la dieta informativa. ¿Qué significa eso? Uno se siente más abrumado en la medida en que está más expuesto a todas estas multiplicidad de fuentes de información. Entonces, por ejemplo, el profesor José Luis Orihuela de la Universidad de Navarra está tratando de hablar mucho de este tema de dieta informativa, es decir, que igual que ahorita en casa por el teletrabajo o el telestudio te has tenido que poner unos horarios y unos ciertos hábitos, lo mismo con tu acceso a la información. Entonces, a ciertas horas voy a escuchar el noticiero o a ciertas horas me conecto al live del gobierno o a ciertas, pero si vivo viendo 20 veces el noticiero, 45 lives y 25 redes sociales sobre el mismo tema, va a llegar un punto en que ya no sé lo que es y lo que no es, me harto y ya no sé, de pronto cuando iba a llegar la noticia 26, que de verdad sí valía la pena, yo ya me harté porque había ya leído 25. Entonces, sí les invito a que consideren este concepto de la dieta informativa, de ponernos horarios, hábitos de consumo de esta información, en qué canal siento yo que de verdad accedo a fuentes confiables y donde no hay un debate que vaya perdiendo sentido o perdiendo ética o perdiendo una relación de respeto y cuánto necesito saber. A veces uno recibe las cifras del día sobre los nuevos casos y las oye 10 veces en todos los noticieros que se repiten todo el día. Entonces, ¿hasta dónde eso de verdad me está aportando a mi orientación sobre esta temática? Entonces, lo primero, eso. La veracidad en las redes sociales, bueno, creo que hay un tema bien importante aquí. Hay un estudio que lo publicó Forbes que mostraba, y siempre les cuento esto, a mis estudiantes de periodismo, a los más pequeños, que los de 17, 18 años, les pregunto, a ver chicos, ¿quiénes creen ustedes que son un principal elemento de multiplicación o amplificador de las noticias falsas o los fake news? Y todos responden al unísono, mis papás. Y ellos mismos me explican y me dicen, lo que pasa es que me dicen así, profe, el problema no es que usen redes sociales, el problema es que a todo le dan forward. Y es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Sí hay un poco de choque generacional porque tenemos la vertiente de una generación en la cual lo que decían ciertos medios de comunicación pues era la ley, era un periodismo muy serio, contrastado, que venía de fuentes confiables. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que hay una confusión entre fuente y canal. Y entonces hay todavía una generación que porque lo lee en Facebook o porque lo lee en Twitter, piensa que Facebook puede ser un periódico o que Facebook es un canal de televisión. Entonces dice, esto es confiable porque salió en Facebook, o lo dice Facebook, o lo dice Twitter. Pero no lo dice Twitter ni lo dice Facebook, lo dice alguien en Twitter y alguien en Facebook. Entonces, lo primero creo que es pasar unos filtros mínimos de si esa información es verdadera. ¿Cuáles pudieran ser esos filtros? Primero, fíjate en si la cuenta es verificada. Si viene de un medio de comunicación, de supuestamente el presidente o de una autoridad, fíjate que tenga el chequecito azul que tiene tanto en Twitter como en Facebook, lo cual te da una pauta de que es la cuenta
oficial, porque hay todas las instituciones del Estado y todos los presidentes tienen un montón de cuentas parodia, y los medios también, como el Mercioco y etcétera, esas versiones varias. Entonces, fíjate que sea la cuenta original. Segundo, hay un tema muy importante de verificación del elemento multimedia que acompaña una noticia. Ahí que eso te puede servir Google. En la misma ventanita de Google, donde tú sueles escribir el texto que vas a buscar, también hay un icono de camarita. Entonces, si uno aplasta ese icono, puede subir una foto de la que está dudando y entonces uno ya puede ver una serie de resultados en donde más ha sido publicada esa foto. Si esa foto te están diciendo que es de un evento que acaba de pasar y ya la encuentras publicada hace 5 años en otros portales, pues ya es una pista de que esa foto no representa la noticia a la que hace referencia. También puedes buscar la metadata de los videos. Hay una página web, un portal desarrollado por Amnistía Internacional que se llama Citizen Evidence Lab. Ya les voy a escribir en el chat por si les interesa la herramienta. Entonces tú pones ahí el URL o el enlace de YouTube y lo que te va a dar es la metadata del video, es decir, alguna data original de cuándo fue la primera vez que ese video se subió al YouTube, cuál fue el autor original y algunos datos que son propios del video. Entonces, igualmente, si te dicen que esto pasó ayer o que cayó un meteorito en no sé dónde o algo así, y de pronto descubres que ese video es de hace 5 años de una cosa que no tiene nada que ver, también es otra pista. También es importante para la veracidad que nos apoyemos en portales periodísticos de verificación de datos, el famoso tema del fact-checking, que es una tendencia muy importante en el periodismo. En América Latina, hasta hace 3 años, había poquísimas experiencias. Este mes se publicó una lista de los 100 portales de fact-checking en América Latina. Entonces, no hay justificación para no hacer una validación mínima. Y si por último no tienes tiempo, no te interesa, no tienes chance, lo que fuera, te voy a dar una recomendación final. Ante la duda, abstención. ¿Qué significa eso? Si no tienes seguridad de la veracidad de una información, por favor, no la compartas. Es totalmente irresponsable compartir un contenido por si acaso. No sé si sea verdad, pero por si acaso te lo va a pasar, porque ese por si acaso se multiplica por 1 millón y entonces llega a 10 millones de personas que desinforman a 100 millones de personas. Entonces, como decía un buen amigo, si no tienes certeza de que un contenido es verdadero, déjalo en cuarentena, no lo compartas. Okay. Muchísimas gracias, Albertina, muy importante esta reflexión. Voy a pasar con David. David, la pregunta es, bueno, igual he hecho un agrupamiento de preguntas. ¿Qué cambios metodológicos tú sugieres para algunos ejemplos de clases concretas? Por ejemplo, para una clase teórica, de tal manera que no lleguemos a cansar al alumno, considerando que normalmente su nivel de concentración promedio es de 15 minutos. O quizás algunos entornos de aprendizaje abierto para personas que tengan discapacidad visual, discapacidad auditiva, o redes sociales para tutorizar tesis de investigación o para estudiantes que no tienen conectividad. Es decir, ante todas estas diferencias individuales, ¿qué cambios metodológicos, qué redes podrías sugerir? Aunque ya nos has dado algunos ejemplos de ello. David, por favor. Muchas gracias, Gabriela. A ver, es importante tener en cuenta el tema de la atención del alumno. Creo que tenemos que pensar que ahora los alumnos son multipantalla. O sea, están atendiendo la computadora, al lado tienen el celular y al frente de la computadora pueden tener el televisor. Entonces, están haciendo 3 cosas a la vez, ¿sí? Es una facultad, creo, porque ahora ellos logran hacer esas 3 cosas a la vez, prestan atención. Con respecto a la metodología, creo que resulta mucho más complicado en las carreras que son más prácticas que las que son teóricas tener una clase en videoconferencia. Si es que tienen, por ejemplo, un odontólogo que explicarles cómo tengo que cambiar una corona, o si es que tienen un veterinario, cómo tengo que hacer un chequeo a un animalito que le está doliendo la barriga, el estómago,
Es mucho más difícil hacerlo a través de una videoconferencia porque necesitas estar en presencial, o sea, viéndolo. Cuando trabajamos temas teóricos o estos temas teóricos, lo que se recomienda básicamente es no solo presentar, o lo que yo recomendaría es no solo que el docente se visibilice, sino ayudar a que los contenidos que se explican puedan estar resumidos a manera de un mapa mental, a manera de una presentación o una infografía, por varios sentidos. El primero, que visualmente somos una cultura muy visual, entonces visualmente vas a asimilar los contenidos más rápido. Estos contenidos, al momento que tú estés mencionando dichas palabras, va a ayudar a la retentiva al estar visibilizándolos, viéndolos. Si es que esto va acompañado de imágenes, de igual forma vas a poder hacer asociaciones entre palabras, imágenes y crearte un concepto, ¿sí? A su vez, estas imágenes o estos videos se van a quedar guardados en algún punto. O sea, tú puedes subirlos a una aula virtual, tú puedes enviarlos por correo electrónico, puedes enviarlos por chat de WhatsApp, a una red social, y esto va a ayudar a la educación asincrónica. Es decir, los contenidos se van a mantener en el tiempo y van a poder ser revisados las veces que el estudiante necesite. Otra recomendación podría ser dar contenidos como pastillas informativas y hacer pausas, ¿sí? No a dar una clase magistral de 1 hora que el docente esté habla y habla y habla, sino 5 minutos. Entonces, a ver chicos, después de lo que acabamos de revisar, ¿cuáles son las principales ideas? Y vas preguntando, Martín, ¿qué dije con respecto a esto? José, ¿qué dije con respecto a esto? Renata, Laura, ¿sí? Yo menciono lo que estoy diciendo. Entonces, llamo la atención del estudiante. Después de 10 minutos, continúo la explicación. Avancemos en un breve taller. Ustedes abran una hoja de Word o comparto un documento, van a escribir 5 ideas principales de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, la idea es no solo mantener al estudiante fijo a la pantalla, sino lograr que esta multipantalla sea una multiactividad. Entonces, yo explico y les llevo a la práctica. Explico y les llevo a la práctica. Varío de recursos. Si tengo una imagen, luego, pues vamos a tener un video. Si es que tengo un video, vamos con un podcast. O hacer diferentes actividades. Algo que ha funcionado es el trabajo grupal. Y, por ejemplo, esto yo lo utilicé con el tema de encontrar las diferencias de tipologías textuales. Busqué 5 recursos. Uno era un video de YouTube, otro era un artículo de revista, un fragmento del lobo estepario, una noticia. Entonces ponía esos enlaces y les decía, a ver chicos, en grupos de 5, ingresen a estos enlaces, vean un poco de cada uno de ellos y respondan a qué tipo de tipología textual pertenecen con 3 características. No necesito 10, no necesito 20, cosas puntuales. Entonces ingresan a estos recursos, dialogan entre sí y van respondiendo. Luego vuelven a la sala de clase. Todo esto se puede hacer vía sincrónica, sincrónica. La capacidad de organización de los alumnos, aunque no crean en esta época de pandemia, es increíble. Uno les dice trabajo grupal y alguien por ahí menciona, profe, yo creo el grupo de WhatsApp. Ya les mandé el enlace del grupo al chat, chicos, únanse. Entonces, ellos tienen esta capacidad de autogestión. No es necesario que el docente esté monitoreando estas plataformas, pero sí que sepa cómo se están organizando. Con respecto a redes sociales que ayuden a las personas con algún tipo de discapacidad. Facebook es la más utilizada por todas las personas alrededor del mundo y también por personas con discapacidad. Ellos identifican en esta plataforma, al ser multifunción, multielementos, multimateriales, por decirlo así, gran capacidad de asimilar contenidos. Si es que una persona es no vidente, pues se sube un video, se sube un podcast y tranquilamente puede escuchar el audio. Si es que una persona es sorda, se puede subir un video con subtítulos, se puede subir una infografía, se puede subir una imagen o se puede subir un texto. Esto ya va un poco más orientado a la función que va a tener el docente, ¿sí? Si es que en la institución les mencionan con anticipación que van a tener algún alumno con algún tipo de discapacidad, el docente va a tener que esforzarse un poco más porque no hay otra manera de decirlo. Y si es que va a hacer contenidos o si es que él tiene que dictar clases, va a tener que preparar presentaciones y subirlas
para que la persona que tiene esta discapacidad auditiva pueda leerlas. Si es que está pensando hacer un video, subir el video, compartir el enlace y pedir que se coloquen subtítulos en YouTube, ¿sí? Esta es como la plataforma más amigable. Muchas gracias, David, por tu exposición, y en honor al tiempo vamos a ir con la última ronda de preguntas. Así, voy a pasar nuevamente con Jorge. He reunido asimismo algunas preguntas, Jorge. Comencemos por el tema, retomando, de educación remota. La pregunta dice así: la educación remota obviamente no puede reemplazar a la educación presencial, porque lo que hace esta es forjar la subjetividad. ¿Cómo aproximarnos al estudiante para mostrar la realidad sin distorsiones? ¿Cómo aplicar el socioconstructivismo dentro de esta educación digital? ¿Cómo afectarían las redes sociales en la educación a los jóvenes en este proceso de aprendizaje? ¿Cómo disminuir la brecha que se ha generado para el acceso a educación remota y la negación del aprendizaje invisible en el sector rural? Y finalmente, ¿cómo destacar el proceso de diagnóstico a los estudiantes en este tipo de educación? Jorge, por favor. Bueno, muy bien. También son varias preguntas ahí, generan varias respuestas, pero trataremos de sintetizar. Y por honor al tiempo voy a ser lo más concreta posible. Creo que decir hoy que estamos confinados, cómo acceder a esa realidad externa u objetiva, si hablamos desde su punto de vista epistemológico y lo subjetivo, digamos, dentro del estudiante, yo creo que no hay que hablar ni de la realidad ni de una nueva realidad. Creo que este tiempo, desde toda la dimensión antropológica del ser humano, nos invita a pensar en esas nuevas realidades, ¿sí? En esos nuevos escenarios. Un colega, amigo, pensador decía, claro, la educación es un proceso relacional, donde se dan estas relaciones cara a cara. Pero hoy en día, con la educación remota no podemos pensar en un tipo de relación, sino en las relacionalidades. Estas relacionalidades, por ejemplo, que tenemos en este momento, mediado por una herramienta sincrónica. Esas relacionalidades también sincrónicas a través de una comunicación, sea a través de un foro, sea a través de un correo electrónico. Entonces, yo sí creo que antes de abordar nuevamente, o cuando volvamos a recuperar nuestra realidad o normalidad, me parece que es un momento idóneo en educación remota para generar una reflexión. ¿Qué hemos hecho, digamos, finalmente en este tiempo como humanidad frente a estos escenarios, no solamente en nuestras relaciones humanas, primero para valorar la vida, en segundo lugar pensar en esa relación no solamente entre los seres humanos, sino también esa relación con la naturaleza? Entonces, a mí me parece que es una oportunidad que la realidad también, o las realidades, sean también reflexionadas desde esa parte de la subjetividad. Por otro lado, sobre el socioconstructivismo, bueno, creo que el aprendizaje colaborativo en una educación digital es amplia, ¿no? Yo vuelvo a pensar en el Padlet. Si yo quiero construir a lo mejor un concepto, puedo tener una construcción a partir de diferentes colaboradores o cooperativos y que van justamente construyendo esos conceptos. Entonces yo sí creo que hay esas herramientas de tipo cooperativo o colaborativo. Hablo de murales virtuales, hablo de organizadores gráficos colaborativos, hablo del foro. A mí me encanta en educación virtual mucho el tema del foro asincrónico, porque es un momento no solamente de construcción de un concepto, sino de ampliación de pensamiento y de ir construyendo nuevo pensamiento. Sobre la brecha digital, yo sí creo que a nivel de política pública aquí hay una deuda pendiente a nivel país. Nos hemos desnudado con este confinamiento de que varios sectores no tienen conectividad. Y si estamos hablando, o las Naciones Unidas hablan de un derecho al Internet, más aún con más lógica, tiene que haber una garantía de ese acceso a la conectividad por los próximos años. Y por otro lado, si no se logra cumplir, porque muchas veces estos procesos no se cumplen, creo que este es el momento a nivel de políticas públicas de volver a recuperar las estrategias de educación a distancia. ¿Sí? Hay gente que no tiene ni acceso al Internet ni acceso a un medio de comunicación. Por lo tanto, hay que volver a rediseñar esas nuevas estrategias, desde la creación de un texto utilizando el correo convencional, a instrumentos como la guía de aprendizaje. Hay el contacto remoto del tutor, sea carta ordinaria o sea con un dispositivo tecnológico, inclusive vía telefónica. Pero para eso implica un diseño instruccional para una educación a distancia.
Y hablo de esto de recuperar porque varias carreras a distancia en este país en educación superior entraron en crisis por una serie de factores y variables que decían sobre el tema de la calidad educativa que se daba, otros por el tema de los altos costos, en fin, pero sí creo que este es el momento de pensar. Y probablemente con pequeños centros en estos lugares remotos donde puedan ser centros de un apoyo de la actividad académica o de aprendizaje de los estudiantes. Y por último, ¿cómo asegurar ese aprendizaje digital en la ruralidad? Hablaba del protoparadigma que hablaban estos autores, evidentemente, digamos, promovido por la tecnología. Pero eso no quita que también este protoparadigma nos permita redescubrir esos aprendizajes invisibles en otros escenarios que no necesariamente tienen conexión con la tecnología. Yo, por ejemplo, como profesor de ciencias sociales, yo me pongo a pensar en aquellos recursos que me da el medio ambiente, que me da mi entorno. Entonces yo puedo generar un aprendizaje que a lo mejor no está en un texto escolar, pero sí que saben cómo uno utiliza la tierra, por ejemplo, cómo se van los ciclos dentro del tiempo, esas narraciones míticas, se me ocurren, ¿no? En el campo, digamos, a través de leyendas o de ciertos discursos míticos, también yo puedo aprender y tener esa carga simbólica. Entonces, el aprendizaje invisible está ahí. El asunto es cambiar nuestra postura frente al aprendizaje, que no solamente se da en un ámbito formal, sino en ámbitos no formales y también en ámbitos informales. He tratado de resolver las preguntas planteadas. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Jorge, por tu reflexión. Y vamos ahora con las últimas preguntas para Albertina. Albertina, ¿cómo lograr un reconocimiento de las entidades del Estado de los programas promocionados en redes sociales? Y esta simetría que puede existir entre docente y estudiante por el uso de herramientas digitales en el PA, ¿podría generar algún tipo de discriminación o impactar en la evaluación al docente? Muchísimas gracias. Muy buena pregunta, la verdad. Bueno, respecto a lograr el reconocimiento del Estado, es complicado, digamos, porque, por ejemplo, en las primeras fases de cuando estábamos en la reforma educativa y empezaba Cenecit, etcétera, no sé si recuerdan que hubo un momento en que los requisitos que se ponían a todos los programas en línea eran absurdos. Y que mientras a un programa presencial se le ponían un cierto número de horas, etcétera, los programas, digamos, que se hacían virtualmente eran como casi 3 veces lo que necesitaba los otros tipos de programas, porque había esta suerte de terror de que el hecho de que fuera virtual, uno, no fuera garantía de calidad, y dos, que no había una suerte de evidencias de que tú estabas logrando los resultados de aprendizaje o que no estabas pasando por un proceso de desarrollo de competencias. Entonces, creo que esto se ha ido modulando y esto quizás sí es uno de los resultados positivos que espero que tengamos de este tema de pandemia, que fue como que nos puso de frente a la situación digital, y ahí sí que estas observaciones un poquito asentadas más en el miedo que en argumentos más sólidos van a irse de alguna manera develando. Entonces, exactamente, digamos, mi especialidad no es hacer política pública, pero sí te podría decir que este contexto pues va a favorecer que retomemos ese debate y que se escuche de una manera mucho más proactiva a todos esos pedagogos que nos pueden dar todos esos insumos y esas evidencias de por qué un programa bien concebido que usa plataformas virtuales para poder enseñar, pues efectivamente puede ser igual de valioso que un programa presencial 1 a 1. Respecto de la asimetría entre docentes y estudiantes, realmente es una pregunta muy interesante. Yo creo que estas asimetrías pueden darse en muchos niveles. Y el primero puede ser la asimetría incluso entre papás e hijos. Porque a veces de pronto efectivamente los papás se sienten en desventaja versus las competencias digitales de los hijos, y eso a veces les asusta un poquito de querer intervenir en ese proceso educativo de apoyo, porque no solamente puede ser que no sepan integrales, como decía Jorge, sino que también les van a preguntar sobre una plataforma que quizás no controlan. Entonces,
volvemos a este tema que venimos también de una educación en que el que es mayor asumimos que tiene que saber más y que tiene que saber más que el que es joven y que tiene que tener respuesta a todas las preguntas de ese público joven. Y entonces no necesariamente es así. Y vuelvo a insistir, el valor de quienes ya tenemos un poquito más de años recorridos y más agua bajo el puente, quizás es el desarrollo del criterio, más que la acumulación de la información. En un momento dado, hace años, quizás la labor de los periodistas o de los educadores estaba muy centrada en poder movilizar la información de una cierta fuente a nuestros estudiantes o a nuestras audiencias. Y ahora que el acceso a la información prácticamente es lo más fácil, realmente nuestro valor está en poder desarrollar esa capacidad de tener criterio, de discernir, de afinar nuestro análisis frente a la información que tenemos. Entonces, esa simetría primero hay que partir de que es una realidad. De quienes no somos nativos digitales y somos migrantes digitales, por más buenos que seamos con la tecnología, por bien que hayamos aprendido, porque nos guste y por 800 papers que hayamos leído, jamás vamos a tener la destreza digital que puedan tener chicos que nacieron prácticamente con un dispositivo digital en la mano. Entonces es un tema de partir de que hay una diferencia, sí, pero esa diferencia no necesariamente es una desventaja. Y creo que ese es el punto que hay que enfocar. Tendremos quizás desventajas técnicas en lo digital, pero una gran ventaja de la experiencia, de lo vivido, de la capacidad de relacionamiento, etc. Y en el aula eso se refleja también. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esto de si va a influir en la evaluación, yo creo, o por lo menos allí me voy a permitir compartirles una experiencia personal. He visto que cuando los estudiantes sienten que le cuentan algo al profesor que no sabía y que el profesor lo adopta como parte de la clase, al contrario, en lugar de señalar al profesor como que no sabía, se sienten profundamente agradecidos de haber sido escuchados, de que lo que ellos han compartido tiene un impacto y de ver que sus propios compañeros están aprovechando esa sugerencia. Entonces, al contrario, eso no nos deja a los docentes en desventaja, al contrario, nos humaniza. Somos seres humanos que no tenemos todas las respuestas, que no lo sabemos todo y que por supuesto estamos en perfecta capacidad de aprender. Si somos los docentes quienes estamos tratando de posicionar en nuestros estudiantes la idea de que la gran competencia de esta era es la capacidad de aprender, tenemos que entonces nosotros partir por vivirla y entonces tener esa valentía de aceptar que nuestros estudiantes pueden saber más que nosotros en un determinado momento, acoger ese conocimiento que nos pueden dar y hacerlo parte de la clase. Y algo muy bonito, reconocerles a nuestros estudiantes ese aporte que han tenido con nosotros y con esta comunidad educativa pequeñita que está a través de la clase. Entonces, yo diría que en lugar de asimetrías, esto puede generar conexiones y que además puede generar acercamientos y una experiencia que puede resultar muy positiva para toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Albertina. Y voy a cerrar, David, trabajando un poquito más contigo sobre las herramientas para el tema de redes sociales, ¿sí? La pregunta dice, si estamos trabajando en un WebQuest, el docente guía y direcciona las páginas que debe buscar. ¿Cuáles serían las estrategias más adecuadas? ¿Cuál es la percepción sobre el uso de plataformas como Edmodo o considerar a Facebook dentro de una plataforma educativa? ¿Qué reglas debe haber durante las clases virtuales brindadas sobre estas plataformas para prevenir la seguridad y la integridad emocional, sobre todo de los estudiantes? Hay plataformas que son limitadas para la edad, por ejemplo, para usarlas de manera libre, por ejemplo, para lo que es educación infantil, cómo trabajar con ellas y cómo las redes sociales académicas impactarían en estos momentos de confinamiento. A ver, igual, varias preguntas. Bueno, creo que es importante primero partir por lo que bien mencionaron en esta pregunta, ¿sí? Las redes sociales son herramientas, ¿ya?
no es un medio para, ¿sí? Como mencionaba al inicio, estas herramientas no pueden sustituir a los recursos tradicionales, la metodología, el conocimiento del docente, lo que mencionaba Albertina, tener la humildad para reconocer que yo no lo sé todo y que puedo aprender, ¿sí? Entonces, la red social o estas redes se convierten en herramientas para un fin determinado, que es lograr objetivos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Estas herramientas, pues como lo mencioné, son varias. Estas pueden ser desde una red social, inclusive podría ser mensajería instantánea como WhatsApp, correo electrónico. Con respecto a Edmodo, yo consideraría Edmodo como un aula virtual de acceso gratuito. Creo que cumple una funcionalidad similar a Moodle, pero lo hace de forma gratuita. Utilizarla te permite crear cuestionarios, te permite subir contenidos, te permite escribir a tus estudiantes, te permite monitorear el tema de tareas. Entonces, es muy amigable y se puede utilizar. Con respecto a la privacidad y a las limitaciones de edad, sí es cierto que las plataformas te exigen un límite de edad, ser mayor de edad para poder acceder a ellas. Creo que empezando primero por las reglas fundamentales de lo que nosotros llamaríamos como un relacionamiento humano. En Internet se conoce como la netiqueta, ¿sí? Son las reglas de convivencia en Internet. Entonces, estas parten primero por cómo yo dialogo con el otro, ¿sí? En Internet estas reglas son textos breves, textos concisos y ser muy puntual en lo que yo quiero conocer. Entonces, empezar por ahí. ¿Cómo yo me dirijo a las demás personas? Estimado compañero, o David, o por su nombre, o por el título, dependiendo de cómo les gusta ser tratados, ¿sí? Limitar mucho el tema de conversaciones que sean coloquiales, si es que es un escenario educativo. Regular o modular el tema de las expresiones, que es muy importante en el mundo académico, en el mundo en el mundo formal de la educación, evitar expresiones que normalmente los chicos pueden utilizar cuando están hablando con su jerga coloquial y común, que surge cuando estás en clases virtuales, surgen los chats. ¿Qué más? Con respecto al límite de edad, si es que se desea utilizar una de estas plataformas para crear un entorno virtual de aprendizaje, lo correcto sería que los padres permitan o autoricen a que sus hijos, a través de un perfil creado por el padre, puedan acceder, ¿sí? Con fines netamente educativos. Entonces, no va a ser un perfil abierto de Facebook, sino vamos a crear un fanpage en donde ustedes van a poder acceder. Este fanpage puede acceder a través de las cuentas de sus padres. Ustedes aquí van a tener diferentes contenidos que vamos a ir revisando, ¿sí? Podría ser más que un crear contenidos, un resumen o un diario de la clase, para que ellos puedan acceder a estos contenidos remotos, ¿sí? Todo depende también del uso que le vayan a dar a la red. Luego también estas herramientas tienen que tener claros el uso que le van a dar, los objetivos, como mencionabas, guiarse a través del sílabo o del currículo. Si les mencionan que los contenidos van a ser ciencias naturales, yo qué sé, los órganos reproductores. Entonces van a tener que ir encaminado en esta dirección, ¿sí? Entonces este perfil va a ser de ciencias naturales. Las primeras meses vamos a compartir contenidos de ciencias de la vida. Los segundos vamos a ir con ciencias de la tierra. Luego vamos a ir con zoología y al final con adolescencia, cambios hormonales y tal, ¿sí? Entonces la idea es que el docente pueda planificar y estructurar estos entornos de acuerdo a cómo los van a ir utilizando. Con respecto a otras herramientas, existen varias, muchísimas. Cada vez surgen nuevas. Este tema del confinamiento ha hecho que las personas se pongan muy inventivas y van surgiendo nuevos elementos. Por ejemplo, para hacer encuestas, para hacer evaluaciones de diagnóstico, exámenes en línea. Si es que no hay un acceso directo a Moodle, se puede utilizar Google Forms, que ahora permite crear formularios, poder tabular información para que ustedes puedan hacer respuestas. Si es que tienen cuentas en Microsoft, de igual forma se puede utilizar el formulario de Office de Microsoft. Por ejemplo, si es que desean hacer mapas mentales, tenemos Google. Si es que quieren hacer con C, es como Google, pero con la letra C. Si es que desean hacer infografías, está Canva, Geniali, PictoChart. Para hacer presentaciones, Prezi. Ahora hay unos como
tablas que permiten generar opinión. Ahorita no recuerdo el nombre, pero opiniones anónimas se van como generando posits dentro de un corcho. Entonces ahí puedes ir identificando ideas con respecto a lo que se quiere ver. La última pregunta tenía relación con buscar información, cómo un docente puede guiar este proceso de información. Creo que es importante que el docente inicie diferenciando lo que es un buscador de Internet como una página, digamos Google, y un buscador académico, una primera diferenciación. Entonces, un buscador como Google, como Yahoo, como Safari, lo que va a hacer es ubicar páginas que tengan una mayor cantidad de visitas, páginas que tienen un mayor número de visitas orgánicas. Orgánico se refiere a cómo las personas interactúan con esa página de acuerdo a su contenido. Entonces recordarán años atrás, lo que primero que aparece es Wikipedia. Si es que yo pongo Eloy Alfaro, lo primero que va a aparecer es Wikipedia, ¿sí? Entonces, estas páginas que aparecen al inicio son las que están más visitadas por el contenido, pero no significa que sean las más idóneas para consultar. Existen los buscadores académicos o las bases de datos académicas. Una de acceso gratuito es Google Scholar, que ustedes la pueden ingresar y guiar la búsqueda de información a través de esto. ¿Sí? Enseñar a los alumnos el uso del buscador no académico para identificar información, para encontrar conceptos claves, como por ejemplo, ¿qué es H2O? Conceptos que ya están predefinidos, que los pueden encontrar. Y si queremos indagar información más precisa, a través de una primera búsqueda, un primer sondeo, una primera exploración en estos buscadores no académicos, luego a ir a estos otros, a los académicos, al Google Scholar, al Cielo, bueno, las mismas universidades tienen varias bases de datos en donde se puede consultar, enseñarles a identificar el tema de los autores, el número de citaciones, cuál es el ranking de una revista según estas páginas, ¿sí? Y una vez que la información ya está seleccionada, hablando de fuentes primarias, secundarias, buscadores académicos, buscadores no académicos, invitar a que se construya información a través de la reflexión para orientar dicho proceso de investigación. No es un copiar-pegar, sino es un construir la información a través de todo lo que se leyó, citando, referenciando, dando un orden al texto y esos temas. Lo que yo recomendaría como también para ir finalizando y haciendo hincapié en lo que mencionó Albertina con respecto a las nuevas tecnologías, es un ejemplo que he estado utilizando con los alumnos esta semana y básicamente tiene que ver con escritura. Muchos han manifestado que les es muy difícil escribir de manera académica y se sienten intimidados por la escritura. Lo que nos puede pasar a nosotros docentes con respecto a las tecnologías. Nos sentimos intimidados al escuchar un montón de nombres, al escuchar un montón de plataformas que ni siquiera teníamos idea de que existían. Y la reflexión era, en esta época de confinamiento, ustedes de seguro deben haber accedido a algún webinario, algún en vivo, donde vamos a hacer pan. La primera vez que hicieron pan, pues se les quemó. Dijeron, no, pues la segunda vez ya no se les quemó tanto. La tercera vez que hicieron pan les salió perfecto. Y una cuarta vez ya decidieron experimentar con el pan. Decidieron ponerle orégano, decidieron ponerle algún otro ingrediente, queso, cambiarle de forma y dominan eso. Entonces, las nuevas tecnologías, al igual que la escritura, al igual que los deportes, es práctica. Es entrar en ese mundo, pedir ayuda, buscar en internet, no tener miedo a aceptar que no conozco todo, que puedo aprender, e ir perfeccionando esto, ¿sí? Esa es como mi reflexión final. Invitarles a que no tengan miedo, a que continúen aprendiendo, a que continúen buscando, que eso es lo que les va a enriquecer tanto en el lado humano como en el lado docente y con sus alumnos. Muchas gracias, David. Agradecemos realmente la participación de nuestros panelistas. Ha sido muy enriquecedor el poder ver cómo se integran estas redes de educación abierta hacia nuestros procesos formales de aprendizaje. Agradecemos también a nuestros participantes que nos han acompañado durante este momento y doy el paso a Jamie para que nos ayude con el cierre del evento. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. En este momento voy a compartir para poder, pues, con el cierre, ¿ok?
Bueno, como lo decía Gaby, agradecemos a todos nuestros panelistas por su participación. Les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción que está ubicada en el enlace que se ha ido enviando por el chat, ¿sí? Adicionalmente, les invitamos a nuestros próximos eventos. Perdón, se me salió. A los eventos que estaremos dando durante los próximos días, al curso virtual avanzado de Fundamentos de la Docencia en Línea, que está organizado por el área de educación y que dará inicio el 11 de mayo. El enlace para la inscripción se lo está enviando en este momento por el chat. Por favor, si les interesa, para que se registren en este evento. También tenemos el curso avanzado virtual, diseño de actividades para entornos virtuales, igual de la misma forma, organizado por el área académica de educación, e inicia el 11 de mayo y el enlace para su registro se lo está enviando en este momento por el chat. El área de Derecho, junto con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, les invita al seminario virtual, el régimen tributario ecuatoriano en el tiempo de crisis sanitarias, que se llevará a cabo el día 29 y 30 de abril. De la misma forma, les compartimos el enlace para su registro si les interesa este evento. Finalmente, seguimos con nuestro ciclo de webinarios, La Salud Colectiva en Tiempos de Pandemia. El próximo evento se lo realizará este jueves 30 de abril a las 7:30 de la noche con el tema Aspectos éticos derivados a la respuesta a la pandemia de COVID-19. Les invitamos que se registren en este evento que tenemos alrededor de varios ciclos de seminarios. Finalmente, les agradecemos por su tiempo, su participación y esperamos que estos temas les hayan servido de ayuda. Gracias por todo y una buena noche.